El Evangelio es también el cuerpo de Cristo. Citando al Papa Benedicto XVI con estas palabras, ha resaltado Padre José Cervantes de la Arquidiócesis de Santa Cruz la importancia de la constitución dogmática Dei Verbum del Concilio Vaticano II, a tiempo de señalar el mensaje, actualidad y desafíos de este documento en el contexto de la Semana Teológica que se realiza en la ciudad de La Paz. Entre los desafíos más importantes, ha señalado la necesidad de crecer más en la sacramentalidad de la palabra, en los pobres como espacio singular, en la relación del Evangelio y las culturas, en una opción más clara por el método de la Lectio Divina, entre otros. El tema que hemos abordado en el día de hoy ha sido la presentación de la Dei Verbum, una de las 4 grandes constituciones del Concilio Vaticano II. Es la dedicada a la divina revelación, que principalmente a través de la Sagrada Escritura, a través de la tradición de la Iglesia, nos está mostrando la centralidad de Jesucristo como palabra viva de Dios, hecha carne, y que se anuncia como salvación para todo el género humano. En la preocupación de la Iglesia por la evangelización y por la difusión del mensaje del Evangelio a todas las gentes y culturas y pueblos de la tierra, la Iglesia está viviendo el dinamismo del Espíritu que intenta transmitir con fidelidad el mensaje de Jesús para que todos puedan tener acceso a la salvación. La palabra de Dios, recogida en la Sagrada Escritura del Antiguo y del Nuevo Testamento, constituyen en su relación junto con la tradición de la Iglesia el eje vertebral del cual está tratando esta constitución de la Dei Verbum del Concilio Vaticano II. Otro de los aspectos que estamos considerando es la actualidad que tiene el mensaje de esta Constitución, partiendo de los anuncios últimos que nos hacía este documento del Vaticano II, por ejemplo, la importancia que tiene la Biblia como pan de vida unido al cuerpo de Cristo, como pan de vida también, la importancia que tiene que todos tengan acceso a la Sagrada Escritura. Toda esta puesta en marcha que la Iglesia Católica ha hecho, haciendo que se renueve la Iglesia desde el redescubrimiento de la palabra de Dios, desde la transmisión de la misma y desde la fecundación de toda la vida de los fieles, tanto en la catequesis, en la liturgia, en todo el pueblo de Dios, en todas las actividades de compromiso social, público, político, etcétera, es muy importante que la palabra de Dios sea reconocida como la regla suprema de la fe. Y en esa actualización han contribuido también otros documentos posteriores de la Iglesia y otros momentos singulares. Principalmente en el año 1993 apareció un documento de la Pontificia Comisión Bíblica que es la interpretación de la Biblia en la vida de la Iglesia, que estableció los términos adecuados para ver cómo se ha de interpretar la Sagrada Escritura desde la visión de la tradición de la Iglesia. Abierta, por supuesto, a los lenguajes y a las ciencias modernas en la comprensión del texto escrito de una vez para siempre en la palabra de Dios, pero queriendo dar claves nuevas de interpretación para que podamos llegar a todas las gentes desde el estudio y la profundización en esas palabras. Otro momento muy importante ha sido el sínodo de los obispos que tuvo lugar en Roma en el 2008, dedicado a la palabra de Dios, de lo cual hubo un mensaje sinodal al final que puso de relieve también la vida de la palabra en la Iglesia y que culminó con la publicación de la encíclica de la exhortación apostólica Verbum Domini de Benedicto XVI, el Papa anterior, en donde se subrayaron muchos aspectos y todo lo que se trabajó en aquel sínodo de los obispos allá en Roma. Dentro de los capítulos esenciales que podemos descubrir en esas aportaciones de Benedicto XVI en la Verbum Domini, yo destacaría el número 56 que nos habla de la centralidad, de la sacramentalidad de la palabra de Dios en la vida de la Iglesia. Destacaría la importancia que tiene la presencia de la palabra de Dios en todos los ámbitos de la cultura y del diálogo con nuestro mundo contemporáneo. Y ahí es donde se presenta la tercera parte de la exposición que yo he realizado, los desafíos para la Iglesia y para la misión de la Iglesia en este momento. Uno de los primeros desafíos que yo destacaría sería el mayor desarrollo todavía de ese carácter sacramental de la Sagrada Escritura.
Otro sería la enorme importancia que tiene la interpretación de la Biblia desde los pobres de la tierra. Otro, el diálogo con las culturas, entre el Evangelio y las culturas. Otro, el aspecto fundamental de lo que significa la presencia de la palabra de Dios como transformación de ámbitos incluso universitarios. Y dado el carácter fundamental, normativo, que se le quiere dar a la palabra de Dios en la vida de la Iglesia como regla suprema de la fe, no estaría mal que, igual que se ha creado, se ha constituido después de aquella reflexión del Sínodo Extraordinario del 85, el Catecismo de la Iglesia Católica a los 20 años del Concilio Vaticano II, que en estos tiempos también, para darle una enorme vitalidad a la palabra de Dios, se pudiera hacer como una especie de antología bíblica católica, es decir, un texto que pudiera recoger todos los textos recogidos, tanto en el Catecismo como en los textos litúrgicos bíblicos de la Iglesia, y que pudieran ser comentados, introducidos y preparados por expertos dentro de la Iglesia Católica, orientados por nuestros obispos, y que la gente de nuestro pueblo, de nuestras comunidades, pudiera tener como un instrumento en su formación y para la difusión en la misión permanente y evangelizadora de esta fase de la Iglesia latinoamericana, pudiera disponer de un instrumento muy importante que compendiara, que resumiera como una auténtica antología los aspectos esenciales de la Biblia que pueden revitalizar la fe de nuestro pueblo y hacer la palabra de Dios, y sobre todo a Jesucristo, que es la palabra de Dios hecha hombre, a todas las personas, hombres y mujeres de nuestro tiempo, en cualquier lugar donde se encuentren. Al finalizar su ponencia, el padre Cervantes ha insistido en el llamado del Papa Francisco de salir al encuentro de las culturas sin miedo, dialogando con apertura y con una profunda convicción de fe.